La soldadura. Mucha gente piensa en ello y bueno, se imagina algo superindustrial, ¿no? Pero es que en el fondo es pura física. Es el arte de dominar una de las fuerzas más brutales de la naturaleza, la electricidad. Y hoy vamos a ver exactamente cómo se hace. Y es que la pregunta del millón parece sacada de una peli de ciencia ficción, en serio. ¿Cómo narices se cogen dos trozos de metal sólido, macizo, y se unen para siempre usando lo que, a todas luces, es un rayo controlado? Pues la respuesta es sorprendentemente simple, con un arco eléctrico. Esa es la clave, esa es la herramienta. Es una fuente de energía tan concentrada que convierte lo que parece imposible en algo real. Venga, pues vamos al lío. Si estamos diciendo que esto es como un rayo controlado, lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente ese arco eléctrico? Vale, aquí está la definición del libro, por así decirlo. Un arco eléctrico es una descarga eléctrica continua entre dos conductores a través de un gas. ¿Y qué significa esto en cristiano? Pues imagínalo como un puente de pura energía. Es una corriente eléctrica que, literalmente, salta por el aire entre dos puntos. Al hacerlo, transforma ese aire, que es un gas, en un conductor y libera una cantidad de energía loquísima, en forma de luz y, sobre todo, de calor. Muchísimo calor. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay una paradoja. Todos sabemos que el aire, así tal cual, no conduce la electricidad. Es un aislante, vamos. Si lo hiciera el mundo sería un caos de chispas. Entonces, si el aire es un aislante, ¿cómo demonios consigue la electricidad cruzar ese espacio vacío? La respuesta tiene un nombre genial: plasma. Es el cuarto estado de la materia. Mira qué pasa. El calor tan bestia que se genera al principio del arco es suficiente para arrancar los electrones de los átomos del gas que hay en el aire. Este proceso se llama ionización y lo que crea es una especie de sopa súper caliente de partículas cargadas. Y esa sopa, ese plasma, sí que conduce la electricidad. De repente el aire aislante se ha convertido en una autopista perfecta para la corriente. Ahí está nuestro puente. Muy bien, ya tenemos el puente de plasma, pero para poder controlarlo, para que haga lo que queremos, tenemos que entender las tres reglas básicas del juego de la electricidad. Y la forma más fácil de pillarlo es con una analogía que seguro que suena, la del agua en una tubería. Imagina eso. Pues la tensión, el voltaje, sería la presión, la fuerza con la que una bomba empuja el agua. Luego está la intensidad, la corriente, que sería el caudal, o sea, cuánta agua pasa por la tubería en un segundo. Y por último, la resistencia, que es como el rozamiento o si la tubería se hace más estrecha, es todo lo que se opone a que el agua fluya libremente. Así que, resumiendo, tensión en voltios es la presión, intensidad en amperios es el caudal y resistencia en ohmios es el freno. Estos tres conceptos son la base de toda la electricidad. Ahora bien, lo interesante es que estos tres no van cada uno por su lado, están conectados, pero muy, muy conectados por una ley matemática que es elegantísima. La ley de Ohm, en su versión formal, dice algo así como que la diferencia de potencial es directamente proporcional a la intensidad. Suena un poco a clase de física, ¿verdad? Pero la idea es súper sencilla. A más presión, más caudal. Y esa relación depende de cuánta oposición haya en el camino. Y, tachán, toda esa parrafada se resume en esta fórmula tan simple y potente. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. V igual a I por R. Con esto se puede predecir y controlar exactamente cómo se va a comportar la electricidad. Es literalmente el manual de instrucciones del circuito. Vale, ya entendemos las fuerzas. Ahora vamos a ver las dos maneras en que puede fluir la corriente, porque esto, para soldar, es absolutamente clave. Por un lado, tenemos la corriente continua, la CC. Piensa en una pila. La electricidad fluye siempre en la misma dirección, como un río, del polo negativo al positivo. Sencillo. Y por otro lado, está la corriente alterna, la CA, la que sale de los enchufes de casa. Esta es más inquieta. Cambia de dirección constantemente. Aquí en Europa lo hace 50 veces por segundo. Y esta diferencia, que puede parecer un detalle, lo cambia todo. Bien, ya sabemos cómo se mueve la corriente. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué efectos físicos produce que podamos usar a nuestro favor? Pues básicamente son dos. El primero, el efecto térmico o efecto Joule, que no es más que esto. Cuando la corriente se encuentra con una resistencia, se calienta. Y este es el corazón de la soldadura, claro. El segundo es el efecto magnético. Siempre que hay una corriente eléctrica, se crea a su alrededor un campo magnético invisible. Esto es súper útil para muchas cosas, pero en soldadura a veces nos da problemas. Y ojo al dato con el calor, porque aquí está la magia. La cantidad de calor que se genera, que llamamos Q, no es solo proporcional a la intensidad, es proporcional al cuadrado de la intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si duplicas la corriente, no duplicas el calor, lo cuadruplicas.
Por eso el arco eléctrico alcanza miles de grados y puede fundir el metal como si fuera mantequilla. Perfecto. Ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Ahora vamos a juntarlas y a ver cómo una persona que suelda usa toda esta física para domar ese rayo y hacer un trabajo de precisión. Cuando se usa corriente continua se puede elegir la polaridad, y esto es súper importante. Si ponemos la polaridad directa, el electrodo es negativo. ¿Resultado? La mayor parte del calor se va a la pieza y conseguimos una penetración muy profunda, una soldadura fuerte. Pero si lo ponemos al revés, en polaridad inversa, el electrodo es el positivo. Ahora el calor se concentra más en la punta del electrodo. Esto da menos penetración, pero produce un efecto de limpieza que es fundamental para soldar metales como el aluminio, que siempre tienen una capa de óxido muy puñetera. Pero, ¿recordáis el otro efecto? El magnético. ¿Qué pasa cuando ese campo magnético invisible que rodea el arco se descontrola un poco? Pues que tenemos lo que se conoce como soplo magnético. Es fácil de entender. El campo magnético se deforma, sobre todo cerca de los bordes o donde está la pinza de masa, y esa deformación, literalmente, sopla el arco, lo desvía de su trayectoria. Es como intentar dibujar una línea recta con un boli que se dobla solo. Un desastre. Entonces, ¿cómo se lucha contra esto? Bueno, hay varios trucos. Acortar el arco, bajar un poco la intensidad, cambiar la pinza de sitio. Pero la solución más elegante, la que va a la raíz del problema, es usar corriente alterna. ¿Por qué? Porque como la corriente está cambiando de dirección todo el rato, los efectos magnéticos que se generan en un sentido y en otro se anulan entre sí. Y adiós soplo magnético. Problema resuelto. Al final, todo se reduce a esto. La soldadura por arco no tiene nada de mágico, aunque lo parezca. Es la aplicación precisa, controlada y con mucho conocimiento de las leyes fundamentales de la física. Es entender la tensión, la intensidad, la resistencia y saber jugar con los efectos del calor y del magnetismo. Y esto nos deja con una última reflexión. Pensemos un momento. Desde el motor de un coche eléctrico hasta cómo se carga el móvil sin cables. Estas mismas fuerzas invisibles de la electricidad y el magnetismo están por todas partes, trabajando en nuestro día a día. La pregunta es, ¿en qué otros sitios las podemos encontrar?